Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio televisivo para el encuentro y diálogo entre madres y padres de familia, con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, el deporte y la educación. Hoy estará como invitada la reconocida astrónoma mexicana Julieta Fierro Gosman, quien es investigadora, profesora del Instituto de Astronomía de la UNAM, y es reconocida como una gran divulgadora científica. La doctora Fierro es una persona de edad madura, delgada, de estatura media y cabello largo, cano y lacio. Usa lentes y viste pantalón de mezclilla con un suéter morado. La conversación será en la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia platicarán con la doctora Julieta Fierro sobre las experiencias en la escuela y en la vocación científica infantil. ¿Qué tal? Yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y me dedico a la divulgación de la ciencia. Pero les cuento, de niña me chocaba la escuela. Yo quería salir corriendo de ahí y de hecho lo hice varias veces, porque se me parecía lo peor del mundo, sacaba un montón de ceros, me iba mal. Pero cuando tenía 13 años se murió mi mamá. Y en ese momento la escuela se transformó. Era un paraíso. Era un lugar donde tenía amigos, buenos profesores, aprendía cosas muy interesantes. No sé si fue porque maduré, que podría ser, o porque de verdad la escuela es un paraíso. Un lugar donde uno está cómodo, tranquilo, seguro, y sobre todo donde uno puede entender las cosas de la vida. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Sé que tienen preguntas por ahí, adelante. ¿De qué manera la escuela y convivir con sus compañeros influyó en su gusto por la ciencia? Pues poco, fíjate, porque yo era rara. Me gustaba la ciencia y una vez que aprendí a aprender, que yo creo que es el gran secreto de la vida, lograr aprender a aprender. Así es que ya que yo sabía aprender, estudiaba la clase antes de ir a clase, ponía mucha atención en la clase y después volví a estudiar. Pero ya cuando logré hacer esto, pues era la época de la adolescencia y pues a muchos de los compañeros les interesaban cosas que me parecían muy frívolas. Mis amigas eran unas nerds de lo peor, pero se los agradezco mucho porque me decían, tienes que leer esta novela, está buenísima, y tienes que aprender esto, y platicábamos de ciencia. Así es que, sí, lo de los amigos era difícil para mí. Sobre todo la situación en la casa también era muy complicada. Pero son muy importantes los amigos. Y por eso ahora hay tanto dolor en muchas casas. Porque los niños encerrados y las personas encerradas y solas tendemos a estar tristes. A mí lo que me salva, ¿sabes qué es? Cuando estoy muy triste, leo un libro de ciencia o veo un video de ciencia. Y entonces de imaginar el cerebro humano me pongo contenta. Así es que yo los invito a que se acerquen al conocimiento si están tristones. Eso ayuda mucho. ¿Nos podría compartir alguna anécdota de su infancia de cómo empezó el gusto por la ciencia? Pues sí, claro que sí. Yo de niña quería ser hada, porque veía tanto sufrir que decía yo, bueno, si tuviera una varita mágica, todo el mundo cambiaría. También quería ser trapecista para volar por los aires. Y siempre lloraba cuando en época de regalos nunca recibía una red así para tener un trapecio inmenso y volar. Y también quería montar elefantes.
Y bueno, tampoco nunca me trajeron un elefante. Lo bueno es que un día me dieron un premio en la India y entonces finalmente supe lo que es un elefante. Mi gusto por la ciencia, yo me imagino que viene un día que mi papá me despertó en la madrugada, me imagino, y debo haber sido muy chiquita porque me cargó para ver un cometa por la ventana. Y recuerdo la colita y dije, ¡ay, qué bonito! Y sobre todo ver, me costaba mucho trabajo leer, pero me acuerdo que hojeaba los libros y me gustaba ver las imágenes. Y un día cuando estaba en la prepa, mi papá compró mi papá compró una enciclopedia de ciencia y tecnología. Y esa sí leí toda la enciclopedia y me fascinó. Ya poquitos, no crean que me eché todo. No. Me costaba trabajo leer. Hasta la fecha, pero soy académica de la lengua, ¿se imaginan? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristal y antes que nada decirle que usted es una gran inspiración para muchos jóvenes, entre ellos para mí. Y la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué hacemos para que niños y niñas disfruten la ciencia? Muchas gracias, Cristal. Pues lo que yo haría para que los niños disfruten la ciencia es comenzar jugando con la ciencia, depende del nivel. Pero, por ejemplo, en una escuela de primaria, si queremos enseñar que es un conjunto, pues formar conjuntos con los niños. O si queremos sumar, pues hacer grupos, por ejemplo, de 10 o de 5 y aprender a sumar así. Es decir, que sientan que es algo que tienen que ver con ellos. O sea, que en cada ejemplo de ciencia sea algo práctico, algo de la vida cotidiana. Y de esta manera es más intuitiva la ciencia. Por ejemplo, no sé, en secundaria si van a aprender de los microscopios y los telescopios, pues que el docente lleve una lupa y que primero las personas jueguen con la lupa. Entonces, lo que yo haría es, por ejemplo, si voy a explicar lo que es un microscopio, un telescopio, llevar lupas a la escuela. No tienen que ser muy caras y que experimenten los niños con las lupas y después ya tomar la gráfica de lo que es un microscopio. Porque a muchos niños les cuesta mucho trabajo ver un diagrama, pero se manipulan antes, es más fácil. Y yo creo que a nivel de bachillerato sería mucho más interesante aprender ciencia si el profesor plantea un problema y después explica cómo se resolvió. Y sobre todo en matemáticas, que haya ejemplos prácticos. Espero que a ti te guste la ciencia, yo creo que sí, Cristal, porque pusiste ojitos de... Mucho gusto, mi nombre es Amairani. A pesar de lo que ya mencionó, me gustaría que nos diera un consejo o algo para que el aprendizaje de la ciencia fuera muchísimo más sencilla de lo que aparenta. Yo lo que haría es invitar a los padres de familia a hablar bonito de ciencia, invitarlos a ver un documental interesante o algún descubrimiento que les haga sentido. Y también invitar a los papás a que no comenten que la ciencia es difícil, porque muchos de los problemas en la escuela es que en el entorno se, uy, pobrecito, vas a aprender ciencia, es muy difícil, no lo vas a entender. Y después haría lo mismo con el docente. Que en las escuelas normales les demos clases de ciencia a los docentes y también clases de cómo enseñar la ciencia. Porque muchas veces están sobrecargados de otras disciplinas y omitimos este paso. Es decir, que los cursos de actualización del magisterio, sobre todo ahora usando las herramientas modernas, puedan ser a modo, puedan ser optativos. Que un docente que se da cuenta que le está costando trabajo enseñar, pues que pueda tomar en línea un curso de ciencia y después ese mismo curso sobre pedagogía de esa ciencia. Y creo que eso ayudaría mucho, que el profesor se sienta a gusto
explicando esas materias. ¿Cuál ha sido su experiencia más gratificante como científica? Ay, pues lo más suave que me pasó es cuando estaba yo trabajando para Universum, el Museo de Ciencias. Yo estuve en ese proceso. Y un día hice una cama de clavos, así, con clavos de veras, martillados uno por uno. Era tan pesada que tenía que estar seccionada, porque pues pesan mucho los clavos. Y la llevé al Metro Copilco. Y ahí puse mi cama de clavos y llevé globos y la gente iba pasando y yo ponía así el globo en la cama de clavos para que vean cómo se rompía y después decía, a ver, acuéstense. Y claro, no sentía nada porque se distribuye el peso de las personas entre todos los clavos y pues no se siente nada, pero se ve muy impresionante, sobre todo que eran clavos de a de veras. Es decir, si estaban filosos, no estaban todos a la misma altitud, etcétera. Y un día llegó una señora así, con sus bolsas de mandado, con su delantal. Y le dije, señora, acuéstese. No, ¿cómo cree? No, sí, por favor, mire, tome un globo, rómpalo. Y ya lo hizo. Y luego se sentó así con mucho cuidado en la cama y se acostó. Y ya se fue. Y al día siguiente regresó con sus niños. Y ella le explicó. Ella le explicó a los niños. Y fue maravilloso porque dije, esta es una gran mamá. Y todas las mamás pueden ser grandes mamás, todas. Y sé con la ilusión que mandan sus niños a la escuela y la ilusión que han tenido ahora con las clases a distancia. Y les digo a las mamás, manténganse. Ustedes son el gran ejemplo y son grandes maestras. Y los papás también. Todos los géneros son valiosos. Todos podemos ayudar a construir un gran país. Gracias por sus preguntas a todos. Muchas gracias. Me gustaría platicar sobre estos libros y preguntarle cómo es que aborda contenidos científicos para preescolar. Con todo gusto. Pues para mí la ciencia en preescolar tiene que ser muy, muy manual, experimentos. Ahora que fue la pandemia, yo inventé un curso de ciencia a distancia y básicamente son juegos de hacer conciencia. Cosas muy sencillas, por ejemplo, poner así en un pedazo de papel un objeto pesado y jalar el papel y ves que el objeto no se cae. Pues, cosas así que a los niños les maravillan y pueden replicar. Incluso trucos de magia, que parecen magia, pero una vez que los haces, dices, pues que así se explica. Entonces, para preescolar yo creo que tienen que ser experimentos, demostraciones, porque a los niños de primaria no quieren saber el porqué de las cosas, sino lo quieren hacer ellos. Y pueden ser cosas muy sencillas, un espejo sirve mucho para explicar ciencia, luces, en fin, hay muchísimos experimentos en línea para niños de preescolar. Simplemente ver el cielo, las nubes, o sea, voltear a ver alrededor, juntar hojitas. Mi nombre es Jean-Pierre y bueno, me gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué es importante impulsar la divulgación de la ciencia en otras ciudades y estados del país? Bueno, primero quiero saber por qué te llamas con un nombre tan francés. Es por alusión a que mi abuela, me parece que lo que estaba en una telenovela en donde un actor se llamó así, bueno, dentro del personaje, entonces me parece que es por eso, no sé exactamente por qué me hizo fácil girar eso. Bueno, pero tenemos un Byron y un Jean-Pierre, así es que… A ver, ya se me olvidó la pregunta. Sí. ¿Por qué es importante impulsar la divulgación de la ciencia en otras ciudades y estados del país? Pues yo pienso que la divulgación de la ciencia es parte de la educación informal. Es decir, es la manera como los adultos aprendemos. Es muy importante la educación básica porque aunque
pases de noche, como fue mi caso en muchas ocasiones, al menos soy consciente de lo que no aprendí. Es decir, sé que de derecho no aprendí nada, por ejemplo, de contaduría nada, o sea, y sé todo lo que ignoro, al menos, sé que existen esas disciplinas. En cambio, la educación informal tiene la desventaja de que uno puede creer que sabe. Así es que yo creo que la divulgación de la ciencia es educación informal. Debe darse porque es como los adultos aprendemos, pero los adultos siempre tenemos que tener claro que va a haber cosas que ignoramos. Gracias. Doctora, ¿cuál es la relación entre las artes y la ciencia? Te voy a decir cómo es la mente del científico y ustedes pueden hacer el experimento. Quiero que se consigan un clip y cada semana, el mismo día, a la misma hora, donde el resto de su vida tienen que inventar algo nuevo con el clip. Y al principio van a decir, aquí es fácil, un broche para el pelo, no sé, un gancho para colgar las esferas de Navidad, una cosita para arreglar el celular, un corazón. Pero luego van a empezar a entrar en pánico. ¿Qué se me va a ocurrir? Pero ese entrenamiento los va a hacer creadores. Su cerebro solito va a funcionar. Y eso es como funciona la mente del científico. El científico se plantea un problema, piensa un poquito y luego se aleja del problema. Y para eso sirve el arte. Los científicos escuchan música, ven libros de arte o van a una exposición, se acercan al arte y dejan que el cerebro haga su trabajo. Y un día, en el momento menos pensado, viene la idea. Ahora no es suficiente tener la idea, hay que trabajarla. Pero van a ver que si hacen lo del clip, se van a sorprender de que el día que les toque inventar algo con el clip ya van a saber qué hacer, porque su cerebro va a estar entrenado para crear. Así es que la ciencia y el arte son parte de la actividad humana, parte esencial de la actividad humana, y es necesario, pues, para el bienestar de los científicos que se acerquen al arte. Doctora, ¿cómo influyen los profesores a lo largo de la trayectoria académica para elegir una carrera científica? Pues sí, tienes razón, influyen mucho los profesores en la decisión que tenemos para escoger la materia. Si tenemos un buen historiador como maestro, pues igual nos dedicamos a la historia, o si tenemos un buen maestro de matemáticas, podríamos dedicarnos a las matemáticas. Y por eso es tan importante ayudar a los profesores para que aprendan ciencia y aprendan a enseñar. Ahora, no hay una receta, eso es lo malo. Cada persona piensa de manera diferente, cada grupo escolar es diferente y por eso no hay la receta de cómo enseñar bien determinada materia. Pero yo creo que sí hay maneras de ayudar a los profesores y por eso es tan importante que continúe la educación en línea, para que los profesores puedan tomar las clases que necesitan de manera gradual, no hace un curso intensivo, sobre los temas que les cuestan trabajo, el conocimiento básico y cómo enseñarlo en diferentes clases. Y de esta manera que se sientan a gusto con la ciencia. Doctora, yo quisiera saber qué es lo más difícil que enfrenta la divulgación de la ciencia. Lo más difícil es que no estamos acostumbrados a evaluar nuestros productos. La fortaleza de la ciencia viene de la evaluación. A mí me evalúan mis alumnos, me evalúan mis colegas, si escribo un artículo se arbitra, si voy a un congreso, los congresistas me evalúa mi universidad, me evalúa el CONACYT.
En cambio, la divulgación cualquiera puede decir, ay, pues yo divulgué muy bonito esto. Pero no sabemos si es correcto lo que está divulgando, si es pertinente, si es adecuado para quien lo está recibiendo. Y por eso, para que la divulgación de la ciencia tenga un rango importante, se necesita evaluar. Y no hemos descubierto buenos mecanismos para evaluar la ciencia, que sea correcto, que sea pertinente, que sea adecuado para el público al que va dirigido. Y también es muy difícil porque cada público es diferente. Y entonces hay que buscar maneras de evaluar la divulgación. Porque es muy importante, es como los adultos aprendemos a lo largo de nuestra vida. A ustedes. Un tema importante que surgió a raíz de una serie audiovisual, ¿cómo se producen los agujeros negros? Ay, claro, con todo gusto. Hay estrellas de muchos tamaños. Las medianonas son como el Sol y es la más estudiada. Y las estrellas brillan porque tienen combustible y se les termina y se apaga la estrella. En el caso del Sol, antes de que se le acabe el combustible, se va a inflar y se va a desprender de su atmósfera. La Tierra se va a desintegrar. Faltan 4.500 millones de años, no se asusten. Entonces, toda la materia, casi toda la materia del Sol y los planetas se van a ir al espacio, se van a mezclar con otra nube de medio interestelar y seguramente van a dar origen a otros sistemas planetarios. Antes que el Sol hubo millones de estrellas que hicieron lo mismo. Arrojaron sus atmósferas al espacio, se mezclaron y fueron dando origen a otros sistemas planetarios. Las estrellas más grandes de todas, cuando se apagan, se caen. O sea, se apaga la estrella, ya no está infladita, se cae y se colapsa, se aprieta muchísimo. Los átomos, en lugar de ser un protón con electrones, pues se fusionan los protones y los electrones y hacen neutrones. Entonces se colapsa la estrella, pero si se colapsa más, si la gravedad es tan fuerte que se sigue encogiendo, se produce un hoyo negro. Un hoyo negro es un lugar donde las cosas pesan tanto que hasta la luz no puede escapar de esos objetos. Si yo suelto mi anillo, pues se cae, porque la Tierra lo jala. En cambio, la luz de mi nariz sale derechita hasta tu ojo. Si viviéramos en un hoyo negro, a la luz le pasaría lo que al anillo, se caería, porque las cosas pesan tanto. Así es que un hoyo negro se produce cuando una estrella muy grande se apaga y se contrae muchísimo a punto tal que la luz ya no puede escapar de su superficie. Nos platicabas que tú descubriste que eras buena en matemáticas y que sacabas puros ceros en todas las demás materias. ¿Cómo luchar nosotros, los niños, como estudiantes, a no sentir esa frustración de sacar cero en otras cosas y de ser bueno en otras y no decaer para lo que estás dirigido a hacer? Pues mira, yo tuve la ventaja de que era buena en algo, al menos. Si no, yo creo que no hubiera pasado de año, imagínate. No, yo me sentía fatal. Yo me acuerdo que la maestra me pasaba al frente para las palabras, para poderlas leer, me las separaba en sílabas. Y yo veía que todos los niños me veían y yo me sentía muy, muy mal. Y luego me ponía en el rincón porque no podía yo leer. Yo creo que tenemos que entrenar a los profesores para que los niños que tienen dificultades puedan tomar cursos, hablar con los papás, si tienen tiempo los papás que les ayuden a los niños y si no, buscar cursos remediales para los niños, tenerles paciencia y sobre todo pues tratar de no burlarse de ellos cuando les cuesta algo trabajo.
Sí, yo tuve la fortuna de que era buena en matemáticas, pero si no, yo no sé, qué hubiera sido terrible. Y sí, yo tuve un hermanito con síndrome de Down, y a él sí que le costaba trabajo todo. Pero fíjate que él fue el que me enseñó a mí a explicar sencillas las cosas. ¿Quién iba a decir que la persona cercana a mí, con menos habilidades mentales, es la que me enseñó a ser quien soy? Y yo quería que él aprendiera todo. Entonces le explicaba simple. Y sí aprendía. ¿Alguien más de su familia es científica? No, nadie. Mi papá era médico, mi mamá hizo la prepa y era ama de casa. Mi hermana estudió letras, un hermano mío es oftalmólogo, otro arquitecto. Mis hijos, uno es filósofo, el otro economista. Así es que no. Pero bueno. ¿Qué le podría decir a los niños que quieren ser científicos? Les digo a los niños que les guste la ciencia, que sean científicos, que tienen una vida fantástica. Todos los días se despierta uno con ganas de trabajar y se duerme uno cansado pero contento. Estar rodeado de gente inteligente es fantástico. No todos los científicos son súper genios, la mayoría. Bueno, yo en particular soy limitada, pero es a todo dar. Y bueno, no sé ahora qué pase, pero antes viajaba uno muchísimo y todo el tiempo pasan cosas emocionantes. Sí, sean científicos, México los necesita, por favor, y también necesita todas las otras disciplinas. No hay malas disciplinas, todas son necesarias y buenas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención, gracias por estar aquí, gracias a toda la producción, a los camarógrafos, en fin, y que la vida les traiga muchas cosas lindas, incluyendo la ciencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y ahora sí, a bailar.